Y vamos a empezar hoy miércoles. Yo estreno esta sección. Ella, mi compañera Mercedes, que lo ha hecho espectacular durante estas 2 semanitas que ha estado presente en la radio, lo hacía muy bien y me estrenó con él. Hoy buenos días, el padre Javier Ramírez. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Pues qué casualidad, ¿verdad? Sí. Coincidir aquí en la radio. Yo siempre digo que la radio tiene momentos muy bonitos y que sorprenden, ¿no? Al final, bueno, nos conocemos de hace bastantes años y jamás me iba a pensar yo que tuviera una sección contigo. Desde luego, ha sido una sorpresa, ¿no? Las cosas de la vida. Las cosas de la vida. Sí, sí. Pues bueno, esta sección, no sé si le has buscado algún título a la sección. Bueno, Mercedes la llamó Razón y Fe, Razón y fe. que al fin y al cabo es lo que tenemos, ¿no? La fe nos puede llevar a cosas razonables en la vida y la razón nos puede llevar a cosas de fe también en nuestro interior. Entonces yo creo que es digamos, el título idóneo, porque tanto hablamos de cosas de fe, lo meto, como también reflexionamos sobre las cosas que hacemos en el día a día. Así es, la gente piensa muchas veces que el entrar por una iglesia y escuchar una Eucaristía, ¿no? Una homilía, el cura se pone allí pesado, pues, tiene que pensar esto porque Dios ha dicho esto. No, es decir, todo lo contrario, ¿no? Se leen versículos de la Biblia donde, a pesar de los años, y muchas veces, bueno, pues cabe esa duda en qué año se haría, en qué no se haría, si fueron varias personas, si fueron una. Pero todas esas vertientes, todos esos capítulos de la vida, al final te lo traes al siglo XXI, al 2024, y sigue coincidiendo, ¿verdad? Sí, es que es lo gracioso. Yo te digo siempre lo gracioso. A mí esa palabra me dice la gente, que la usas mucho. Digo, pues bueno, porque soy cura y yo creo en la gracia de Dios, pues Dios es gracioso también. Y escuchar versículos de la Biblia que se han escrito hace 2000, 3000, 4000 años, y que diga, es que esto es lo que yo estoy viviendo, o esto me ayuda a reflexionar sobre lo que yo he hecho esta semana o lo que quiero hacer la próxima semana, pues es la gracia, al final la gracia divina. Entrar a una iglesia y decir, el cura tiene que decir esto hoy porque el evangelio dice esto. Bueno, eso mis feligreses están acostumbrados, que el evangelio puede decir una cosa y el cura otra, ¿no? Y el cura otra. Eso, como dice el día de San José, que tiene que hablar, claro, de la paternidad de San José. Y dice, el chiste del cura que dice, San José era carpintero, y como los confesionarios están hechos de madera, yo voy a hablar de la penitencia. El día de San José, pues igual. No. Importante, el cura habla obviamente de la palabra que se ha pronunciado, pero aterrizar esa palabra a las personas que están escuchando también es signo de que el pastor, el sacerdote, conoce a los que están delante. Y eso es muy importante, ¿vale? Sobre todo es importante porque los escucha. Claro. Eso es lo más importante. Qué difícil es escuchar, ¿verdad? Sí. Es que no escuchamos. Es que no escuchamos como conviene. Porque cuando estamos delante de una persona, nos está contando algo, siempre tenemos en nuestra mente dos sistemas. El angelito bueno y el malo, ¿no? Sí, vamos a decir el angelito bueno y el angelito malo. Uno es que siempre nos quedamos con la última palabra que nos ha dicho. Quiere decir que lo de anterior no sirve para nada. Y entonces enlazamos nuestra contestación con la última palabra. Eso pasa muchísimo, Y otra es que cuando nos está hablando, nos está contando su problema, en nuestro interior estamos pensando qué le vamos a contestar. O sea, qué consejo le vamos a dar. Con lo cual, mientras que estamos pensando qué consejo le vamos a dar, no estamos escuchando detenidamente a esa persona. Yo siempre compadezco mucho a los psicólogos en ese aspecto, ¿vale? Porque tener a la persona delante, contándote su depresión, su ansiedad, su estrés, sus cosas, y decir, y es que este hombre tiene que estar pensando también, claro, por dónde va este paciente, ¿no? Y los curas también. Tampoco, yo cuando viene a confesarse a alguno digo, veremos a ver. A ver por dónde sale esto, ¿no? A ver por dónde sale, porque algunos se enrollan mucho y siempre es lo mismo también, Entonces, escuchar es importante. Escuchar no solo para dar consejos, ojo, escuchar también para saber si nos están engañando. Es una cosa muy importante, porque tú puedes escuchar a esa persona y tú dices, bueno, pues entonces será por aquí, pero es que te está engañando.
Y en la forma de hablar, en la forma de expresarse, también se ve cómo nos engañan. O por dónde nos quieren llevar. No es que nos estén engañando, pero a lo mejor nos están convenciendo para que compremos tal cosa, para que vayamos a tal sitio, ¿no? Así que escuchar es fundamental en la vida. La semana pasada hablaba con Mercedes del arte de leer. Pues esto lo podemos decir, el arte de escuchar, ¿eh? Y tenemos que esforzarnos en ello. Esforzarnos y no querer interrumpir. Nosotros vivimos en una sociedad que eso de escuchar... Y de interrumpir mucho. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque es que vivimos con el móvil, vivimos con el ordenador, en las redes sociales, y son vídeos, son cortos, ¿eh? Esta mañana venía escuchando un podcast en la radio, me ha saltado, lo escucharía ayer y saltó en el coche automáticamente, ¿no? Y es cierto que son 32 minutos el podcast que estaba escuchando. En esos 32 minutos, que yo he tardado en el coche de volver a para acá, o sea, hora y media, tengo para escuchar 4, si cabe. Yo me he distraído. Yo he estado pensando en mis cosas. Y eso que era un podcast de humor, contando cosas de humor y anécdotas. Yo me he distraído. Pues las personas que me están escuchando, por ejemplo, en la misa, en la homilía, yo no soy muy largo en las homilías, 10 minutos, si acaso, y si llego, porque a veces que ni llego a eso. No te sale. No me sale. En las homilías se distraen las personas. Efectivamente. En la misa se distraen las personas. Nosotros estamos acostumbrados a un tiempo de atención de 10 minutos. Más de 10 minutos desconectamos. Podemos volver a conectar, pero desconectamos. Pero nos hemos ido. Hemos pensado, yo siempre digo, cuando veo las caras de algunos en mitad de la misa, les digo, ¿qué? ¿Ya estáis pensando en el desayuno de después o la tapita de después, en que tienes que comprar no sé cuánto? La bombilla. El menudo. Exactamente. Todas esas cosas que dice que nos distraemos, ¿vale? Y tenemos que aprender a escuchar con atención. A escuchar, a atender y a coger la información. Porque al no coger información podemos caer en graves errores, ¿vale? Tú puedes hablar con una persona, tú te enriqueces hablando con las personas, pero si no cojas toda la información, tú te puedes ir, después de hablar con esa persona, de dos maneras. O a gusto, porque has aprendido, porque has crecido, porque has conocido a la otra persona, o a disgusto, dice, esta persona la voy a escuchar ya más en la vida, porque es más pesada que qué, ¿eh? Pues al escuchar a esas personas, aprendemos también a captar toda la información que ellas nos quieren transmitir, ¿vale? Yo creo que la falta de escucha, Juan, esto a lo mejor el obispo me dice que no es así, ¿vale? No es políticamente correcto. O no, me dicen los teólogos también que eso no es así, de verdad, pero bueno, yo lo suelo decir. La falta de escucha es el pecado original del ser humano. Todos sabemos lo que es el pecado. Tú sabes lo que es el pecado original, ¿verdad, Juan? Sí, pero explícalo tú mejor. Vale. No vaya a empatarla yo y mañana no pueda entrar en ninguna iglesia. No, hombre, no, Juan, tú siempre puedes entrar a la iglesia. Que yo no me enteré de eso. El pecado original es aquello que nos han contado las catequesis que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad?, en el paraíso, y que a causa de ese pecado, pues todos estamos fuera del paraíso, ¿vale? Gracias al sacramento del bautismo, según la fe católica, se nos perdona ese pecado original, se nos limpia del pecado original y podemos entrar en el paraíso, ¿vale? Yo siempre digo en los entierros que en el bautismo se nos promete la vida eterna, porque es verdad, se nos limpia el pecado y ya puede entrar en el cielo. Pero tú le preguntas a una persona, bueno, pecado original, lo heredamos de nuestros padres, pero ¿qué hicieron ellos para pecar? Porque tú te levantas por la mañana y dices, hoy va a ser un buen día. Eso dura 10 minutos. 10 minutos. Cuando no tiene azúcar, te falta el café. Exactamente. Yo siempre, va a ser un buen día a partir de que me tome el café. Antes, no. Tú te levantas y dices, yo hoy no voy a pecar. Tú cometes matar, robar, adulterar. Son los pecados que normalmente es más gordo, ¿verdad? También hay pecadillos chiquititos que también hay que tenerlo en consideración. Pero bueno.
Eso es un pecado. Entonces, ¿qué hicieron Adán y Eva? Eso es la pregunta, contéstame. Hombre, en teoría se le avisó que no mordieran la manzana, ¿no? Que no mordieran manzana. Muy bien. Dios le dijo, Dios, en el relato del Génesis, ¿verdad? Creó Dios el jardín del Edén. Es en el segundo relato, ya lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? Que hay 2 relatos de la creación en la Biblia. En el segundo relato, Dios crea el jardín del Edén con sus 4 ríos, el Éufrates, el Tigris, muy bonito. Todo muy bien hecho. Muy bien hecho, todo muy bien hecho. Y plantó 2 árboles. Uno que era el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando los planta, pone a Adán, porque nada más que había creado a Adán. Lo pone allí, en el jardín. Y le dice, de todo puede comer. Melones. Melones, sandía, papaya. Pero no te comas la plátano, manzana. Yo. pero no te comas el fruto del árbol prohibido, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Además, la frase exacta de la Biblia es, puedes comer de todos los árboles y frutos del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, morirás. ¿Vale? Dios no se anda con chiquitas. Si comes de aquí, te mueres. Eso te lo advirtió. ¿Vale? Después de eso, crea a Eva. Sabemos el relato, ese segundo relato, ¿vale? Porque en el primero los crea los 2 a la vez. Pero en el segundo relato, Dios duerme a Adán, le coge una costilla, le rellena el sitio con carne, dice el relato, y de esa costilla modela a Eva. Se la presenta a Adán, y Adán, como buen hombre, ¿qué es lo que hace? Ofrecerle. La piropea, lo primero. Esta sí que es carne de mis carnes, hombre, y hueso de mis huesos. Vería que era muy hermosa y diría, pues esta sí que es mi ayuda adecuada. Es lo que había también. Es lo que había. Tampoco podía... Estaba chulea. Estaba chulea. Es la ayuda adecuada. Eva se convierte en ese momento en una ayuda a Adán. ¿Vale? Vale. Ahí estamos bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que el relato del Génesis dice que Dios crea el jardín y dice que en el centro, creó todos los árboles, ¿vale? Y en mitad del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Vale? Quédate con esa frase. En mitad del jardín, el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues ya está Eva y se presenta. ¿Quién se presenta en el paraíso? El otro Shabbat, ¿no? El otro, la otra, vamos a decir la otra porque la serpiente, ¿verdad? Se presenta el demonio y le dice a Eva, oye, que me he enterado que no podéis comer de ninguno de los árboles del jardín. Tú dices, Eva, vamos a ver, tú no vas a caer en eso. Claro, porque... Tú eres lista. Tú sabes escuchar. Tú no puedes... Pues, hija mía, ¿qué le contesta a Eva? No, podemos comer de todos los árboles del jardín. Pero del árbol que está en mitad del jardín, ha dicho Dios, no comáis ni lo toquéis, so pena de muerte. Repito la frase de Eva. Podemos comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en mitad del jardín, no nos ha dicho Dios, no comáis ni lo toquéis, so pena de muerte. Entonces ya la serpiente dice, ¿cómo que no? Sí, lo pasa que Dios sabe que si coméis del árbol, pues seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces ya claro, Eva escuchó. Y le entra la duda. Le entró la duda. Ahí sí que no había que escuchar. En ese momento. Ahí sí que no había que escuchar. Y dice el texto, Eva vio que el fruto era atrayente a la vista, cogió del fruto, no dice la manzana, lo que pasa es que nosotros le hemos puesto la manzana por ese rojizo y esa apetencia que da las manzanas, ¿verdad? Y le dio a su marido, Adán, que igualmente comió. ¿Vale? Bien, has escuchado la frase de Eva, ¿verdad? Del árbol de mitad del jardín. Nos ha dicho Dios, no comáis. ¿Qué árbol hay en mitad del jardín, Juan? Estar de la vida y el del bien y del mal, ¿no? Vale. El de la ciencia, ¿no? Es decir, el conocimiento, la ciencia del bien y del mal. Uh-huh. Bueno, la mitad de algo que solo puede haber una cosa, ¿no? ¿O puede haber dos? Hoy vamos a calentarnos la cabeza. Es que tú como lo has dicho, y coma, entonces yo considero que habían dos. Claro, no.
es en mitad del jardín el árbol de la ciencia del bien y del mal. Coma gramatical. Sí. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues entonces era uno solo, ¿no? Era uno solo. El árbol de la vida. El árbol de la vida es el que estaba, según el relato, en el centro, en mitad del jardín. Vale. ¿Ese es el árbol que Dios les prohibió comer? Me estás sintiendo, pero... A ver, hombre, en teoría sí, ¿no? En teoría no. Dios especifica. Dice, puedes comer de todos los... Le dice a Adán. Puedes comer de todos los árboles del jardín. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que no lo tocara, ¿no? Dice, del conocimiento del bien y del mal, no comáis. No puedes comer. Dios le especifica al árbol. Que da igual que esté en la mitad o que esté a un lado. De ese árbol no puedes comer. Pero Eva se equivoca. Uh-huh. De árbol. Del árbol de la vida, Eva sí puede comer. ¿Me entiendes? Sí. Y es más, porque ya Eva no ha escuchado a la serpiente que venía a engañarla y la serpiente le ha dicho, no puedes comer de ninguno de los árboles. Y dice, no, espérate, que sí podemos comer, menos de el de la... No escucha ni uno ni a otro. Del árbol de la vida, que está en mitad del jardín, sí puedes comer. Pues Eva ya metió la primera pata, pero es que mete otra segunda pata. Y es que Dios les prohíbe comer. Pero dice Eva, no podemos comer ni tocarlo. ¿Ah? Una cosa es comer y otra cosa es tocar. ¿Vale? Esto es como... yo siempre lo digo cuando me dicen que beber es pecado. Hay gente que es así. No puede beber alcohol porque es pecado. A ver, no puedes beber alcohol y conducir. Pero tomarte una copita de vez en cuando puedes hacerlo, ¿verdad? No es lo mismo beberte una que beberte 10. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Hay gente que con una ya va... Como si fuera 10. Como si fueran 10. Pues exactamente lo mismo. Eva podía sentarse debajo del árbol del conocimiento del bien y del mal, podía estar alrededor del árbol del conocimiento del mal, pero lo que no podía hacer es comer de su fruto. No podía entrar en esa realidad de ese conocimiento, ¿vale? Entonces, claro, la serpiente porque dice, ya has metido la pata 2 veces, hija. Te van a echar de aquí. Te van a echar de aquí. Entonces la serpiente nada más que tuvo que empujarla. Y ya Eva dijo, pues esto está estupendo, ¿vale? Cuando no aprendemos a escuchar, pues cometemos errores. Cuando nos llegan con un rumor, con un chisme, ¿vale? Allí en el pueblo dicen morbo. Aquí esto es morbo. Hay morbo. Hay uno que me dice, a mí no me gusta el morbo. Digo, no, a ti no, mío. Pues, y no escuchamos la información y no contrastamos la información, pues podemos cometer ese error, ese pecado original, ¿vale? El pecado original, obviamente, de Eva era que había trastocado el mandamiento de Dios, que había decidido por ella lo que tenía que ser, ¿vale? Simplemente porque no escuchó a Dios, ¿vale? Ahí, el primer mandamiento de Israel, ¿sabes cuál es? Hay un credo que hace Israel, el pueblo de Israel, que es, le dicen el Shema, ¿vale? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai... Esto en hebreo para que la gente diga... ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa aquí? Idioma querida, ¿no? Exactamente. Pues esa palabra en hebreo significa escucha. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, lo primero que Dios le dice a Israel es que escuche. Claro, porque es que los primeros padres no escucharon, ¿vale? Es más, si nos ponemos más tiquismiquis, Eva no escuchó el mandamiento. Efectivamente. Porque Eva nació después del mandamiento. Porque Adán no se lo dio. Y ahí faltaba comunicación. O sea, Adán fue el primero que no escuchó a Dios. Porque si Eva dijo eso, vamos, aquí le quitamos un poquito de culpa a las mujeres, que siempre es de las pobres. Quitarle hierro. Dice, quitarle hierro. Es decir, entró el pecado en el mundo por una mujer. Por una mujer, pobrecita. Bueno, sí, pues despuéscita, también los hombres metimos la pata. Porque Adán podía haberle dicho el mandamiento completo y auténtico, pero es que Adán tampoco escuchó.
claro, si no escuchó a Adán, pues tampoco escuchó Eva. Y si no escuchó Eva, pues la serpiente, que sí que sabía perfectamente, Se lo oía todo, ¿no? se lo sabía todo, pues dice, vamos a aprovecharlo, ¿vale? Así que lo más importante es abrir el oído. ¿Eh? Abrir el oído, hacer nuestra la información, contrastar la información y después ya actuar, ¿vale? No podemos caer en el pecado de, venga, yo voy escuchando rumores Y voy y voy soltándolo soltando, ¿vale? Como cantaba Niña Pastor, y de boca en boca van, Así es. soltando los rumores. Pues escuchemos, ¿vale? El pecado original, si era un pecado no saber leer la semana pasada, un pecado también es no escuchar, ¿vale? Así que cuando nos digan ¿qué es el pecado original? Pues comer del árbol que que no podíamos comer porque nos ofuscamos en no escuchar al que tenemos que escuchar. Y eso es importante, ¿vale? Me gusta la reflexión y cómo se ha detallado, porque siempre hay una serpiente que escucha más que nosotros. Hombre, y termina envenenando sí. la historia. Hay serpientes que te llegan diciendo, oye, que me he enterado, oye, que me han dicho. Digo, pues tú ni te has enterado, ni te han dicho. Yo eso lo he comprobado muchas veces. A mí me han llegado, oye, no Javier, que me he enterado que usted va a hacer esto. Digo, ¿cómo que te has enterado? Tú no te has enterado. Porque esto que me está diciendo, ni es que ni lo he pensado. ¿Me entiendes? O no, es que me han dicho que usted, digo, pues te han dicho mal. Entonces, esas son las serpientes, ¿eh? Entonces, saber lo que tenemos delante, saber quién está delante, pues nos ayuda a dirigirnos en la vida también. Que no es que sea baladí lo que estoy diciendo. Escuchar a las personas es lo que marca nuestra vida. Siempre se ha dicho que hay que escuchar el consejo de los padres. Ya que eres padre, te lo voy diciendo, para que enseñe a tu hijo, ¿verdad? Él te va a escuchar. Bueno, te va a escuchar hasta que llegue la adolescencia, ya te lo voy diciendo, ¿eh? Y tú le tienes que dar buen consejo. El escuchar a nuestros padres nos ayuda a dirigirnos en la vida. Porque si Adán hubiese escuchado a su padre, otro gallo nos cantaría. No nos cantaría el de Pedro, pero bueno, pero nos cantaría otro gallo. Así que es importante que escuchemos. Yo, la verdad que a mí me gusta hablar poco. Aquí tengo que hablar porque aquí tiene que hablar. Y las clases del seminario pues tengo que hablar y son 2 horas de monólogo, de charla. Pero yo siempre yo soy hombre de pocas palabras, porque a mí me gusta escuchar. Cuando normalmente estoy en una reunión, que estoy con varias personas, incluso a lo mejor personas mayores que yo, pocos años, pero mayores que yo o menores que yo, no suelo hablar. Suelo contar alguna cosilla, sí me hablo pero si están hablando entre ellos, yo suelo estar en silencio. Porque escuchando detenidamente a los demás, los vas conociendo. Vas sabiendo por dónde vas sabiendo lo que tienes que hacer. Y yo aprendo, ¿eh? Yo hay muchas cosas que antes hacía que por escuchar a los demás, yo no voy a decir que no las hago. Porque, claro, no dirás nunca. No dirás de este agua, no beberé. Y lo que sigue el refrán que no lo voy a decir. Pero sí es cierto que me lo pienso antes. O cuando las voy a hacer, digo, no, es que esto me lo ha dicho fulanito, ¿vale? Y escuchar consejos buenos también te ayuda a reflexionar, ¿eh? Yo siempre digo, yo he escuchado en un podcast, yo he escuchado en un vídeo, yo he escuchado de fulanito. O a veces no digo escuchado. Y cojo la frase y la hago mía. ¿Por qué? Porque es mía. Si Adán hubiese dicho, vale, no puedo comer del árbol del conocimiento de la vida y demás. Vale, esto me lo ha dicho Dios. Pero en vez de la serpiente dice, no, nos ha dicho Dios. No puedo comer. No puedo comer. ¿Tocarlo? Bueno, lo puedo tocar. Tampoco. Toca madera. Toca madera en el árbol. Pues Adán hubiese hecho otra cosa. Eva hubiese hecho otra cosa. Porque Eva, como te he dicho antes, no sabía del todo el mandamiento. Adán sí. Adán no se lo transmitió bien a Eva. Pero es que el texto encima dice, justo cuando Eva coge la manzana y come, dice
que se lo dio a su marido, que estaba junto a ella, que igualmente comió. Sí. O sea, mientras que Eva estaba hablando con la serpiente, Adán estaba al lado. Y tú dices, Adán, ¿tú no te podías dar la vuelta, hijo? La media vuelta, La como Luis media Miguel. date media vuelta y dile a Eva que no puede ser eso. Que eso que te está diciendo la bicha, como dicen en el pueblo, no es así. Yo creo que fue más error de Adán, Exactamente. doblemente. Doblemente. Primero pues lo sabía y después por comérsela. Exactamente. Si lo sabes a ciencia cierta, si lo has escuchado a ciencia cierta, ¿por qué comes? Eso como, ¿por qué tocas, no? ¿Por qué comes? Pues así que escuchemos y no comamos tanto. Un poco también a ojos de un dietista, ¿no? Pues, querido Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Igualmente. Creo que viene muy bien también las reflexiones, aunque bueno, estemos hablando de iglesia y leamos textos de la iglesia, pero que sin duda ayuda a todo el mundo, ¿no? En practique o no la religión. Así que yo agradezco mucho tu participación aquí y bueno, espero que la próxima semana nos traiga algo también interesante. La próxima semana seguiremos comiendo. Sí, a ver si nos comemos las lentejas. Hablaremos de eso. De lentejas. De lentejas. Pardina de esta, ¿no? Pardina. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a boletín informativo y volvemos enseguida.